Hola, nosotras somos Majo, Anse y Bianca. Nosotras fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia. En Memoria y Tolerancia, conmemora cómo, por qué, cuándo y dónde ocurrieron genocidios en la historia humana. En uno de los que se centra es en el Holocausto, donde explica los antecedentes y algunas de las fechas importantes son 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von nombra canciller a Adolfo Hitler. 27 y 28 queman el Parlamento alemán. 1 de abril de 1933, boicot nazi a los comercios judíos. 10 de mayo de 1933, quema de libros en Alemania. Más de 20.000 volúmenes son destruidos. 30 de junio a 1 de julio de 1934, la noche de los cuchillos largos. Hitler ordena el asesinato de los principales dirigentes de las tropas de asalto que lo habían ayudado a obtener el poder. 2 de agosto de 1934, muere el presidente alemán Paul von Hitler, se proclama líder de Alemania, convirtiéndose en líder absoluto. Hitler inculcó falsas ideas de superioridad racial. Esto se quedó muy inculcado en la cultura o los marcó mucho como sociedad. El Holocausto es un genocidio que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el asesinato masivo de aproximadamente 6 millones de judíos, además de judíos, gitanos, esclavos, personas con discapacidad, homosexuales y testigos de Jehová, llevando a cabo por la Alemania nazi y sus colaboradores. Entre 1933 y 1945, los nazis también encarcelaron, aniquilaron por razones políticas, por razones de prisioneros de guerra. El partido una mujer quedó desmoralizado por su derrota y enfrentó una crisis económica y política. En 1923, el partido nazi encabezado por Hitler intentó dar un golpe de estado con la ayuda del sector del ejército, pero falló y fue arrestado. Luego, en 1925, quedó en libertad. Así que se pudo mostrar un vagón original donde los judíos prisioneros estaban, como el que está en la imagen siguiente. La vida en los campos estaba diseñada para que los prisioneros no resistieran. Eran maltratados de diversas maneras. Aquí se muestra cómo vivían algunos de ellos. Algunas de las similitudes es el asesinato masivo de personas, hablando de genocidios. Los dos fueron importantes y no se dan a respetar los derechos humanos. La liberación de los judíos inició el verano de 1944, cuando los soldados soviéticos entraron al campo Majdanek. El objetivo del ejército no era liberar a los aliados, prisioneros, sino conquistar territorios y vencer a los alemanes. Entre la liberación del primer campo de julio de 1944 y el último de mayo de 1945 pasaron 19 meses. Para muchos ya era muy tarde, ya habían muerto. Ahora hablaremos un poco del genocidio de Armenia. Todo empezó en el siglo XX. Llegó al poder del Imperio Otomano. En 1914, el Imperio Otomano entró a la Primera Guerra Mundial. Un año después de los rusos los atacaron y se alinearon con ellos. El gobierno otomano ordenó la deportación masiva de armenios hacia zonas que consideraron seguras para prevenir levantamientos que pudieran en peligro la seguridad del imperio. En el camino, mientras eran deportados hacia otras zonas, algunos los mataban, otros morían enfermos o por hambre. La comunidad de Armenia no estaban conformes, sin embargo eran reprimidos sus derechos. Nunca se dieron a respetar, ya que los maltrataban, mataban y reprimían. ¿Nunca más? Esto es una pregunta muy interesante porque hasta la fecha de hoy se sigue cometiendo este tipo de cosas tan inhumanas. Debemos de hacer algo para detenerlo. ¿La propuesta del museo promueve la tolerancia en México? Sí. ¿Presentar genocidios permite pensar en estrategias que los prevenga o detenga? Sí. ¿Y qué propondrías tú para parar la violencia que se vive en México? Poder hacer propagandas para difundir que ya no se haga más violencia y todo eso. Ok, ya está. Muchas gracias. ¿Ya estás hablando? ¿La propuesta del museo promueve la tolerancia en México? No. ¿Presentar genocidios permite pensar en estrategias que los prevenga o detenga? No. ¿Y tú qué propondrías para parar la violencia que se vive en México? Hay un dicho que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Pero si realmente no se
toman medidas drásticas, tal como es darle una lección o darle su propia medicina. Por ejemplo, la toma de la Bastilla fue la siguiente. Los revolucionarios franceses se armaron de valor con gente mucha más armada de valor. Tomaron una prisión. Tomaron a toda esa gente con ideales y los llevaron al Palacio francés, donde ahí realmente ellos cometieron un genocidio, pero solamente en ese momento los reales políticos de toda Europa se dieron cuenta de que esa no era la solución, que no era la solución cortar con guillotinas ni nada, porque saben que si ellos lo iban a hacer, se los iban a hacer algún día. Mi propuesta es realmente darle a la elección a quienes realmente tienen el poder con el verdadero problema, es decir, que si tú quieres que un político cambie la realidad de su país, hácela ver en propia carne, es decir, que si quieres parar los homicidios, a los policías tienes que matarlos. Si quieres parar la desaparición a manos de los poderosos, desaparecen a sus hijos y ellos terminarán por buscar la justicia. Está bien, muchas gracias. De nada.